non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo.
Bueno, excelente. Saludamos a todos nuestros oyentes que siempre están ahí, nos siguen y nos acompañan, y que de a poco justamente vamos llegando a más, que eso es justamente la misión y el motivo de este canal: poder compartir, poder llegar a más y poder transmitir la verdad justamente que nos llega a nuestros corazones, y a través de Eugenio Siracusa, este gran hermano contactado y justamente hermano del cosmos, que nos ha transmitido, nos ha dado y nos ha dejado un legado impresionante de información para compartir con todos, como este video que acabamos de visualizar, precioso, sobre la información de Marte y cómo la vida se ha dado justamente, que naturalmente se ha dado en todo el universo, ¿sí? No solo es exclusiva de nuestro planeta, de aquí, de la Tierra. Antonio, María, que nos acompañan siempre, y agradecido al Padre Divino de que estén aquí con nosotros, ¿sí? Ellos se encuentran en España, en este momento por allá está frío, lo contrario a nuestro clima por aquí, que estamos con mucha, con mucha calor, y bueno, los voy a dejar con Antonio, con María, justamente para que sigan transmitiendo esta maravillosa información que nos ha dejado el hermano Eugenio Siracusa, y que juntos podemos seguir transmitiendo emisión tras emisión para poder compartir esta maravillosa verdad. Muchas gracias, sí. Antonio, María, gracias. Gracias siempre a ti, Álvaro, y realmente lo que Eugenio ha vivido es tan profundo a todos los niveles, ¿no? Así que es. Realmente el trabajo es largo y la verdad es que muy fructuoso, ¿no? Porque tiene una cantidad de conocimientos que han sido ocultados y que por desgracia hoy también siguen ocultándose, ¿no? El vídeo introductorio que hemos puesto es para conectar un poco un evento que pasó hace millones de años, con la destrucción del planeta que orbitaba entre Júpiter y Marte, y que debido a la explosión creó el cinturón de asteroides que conocemos, ¿no? Y la verdad es que es una introducción bastante buena, en el sentido de que Eugenio fue muy preciso en su momento, cuando escribió un texto mucho más largo, que hablaba de la destrucción de este planeta, ¿no? De Mayona, que es Lucifer, en realidad, Mayona o Lucifer. Diferentes astrónomos han hablado de él. Por ejemplo, uno de William Olbers, un astrónomo famoso inglés, lo llamó Minerva, pero hablaba también del hecho de que
no es como dice la ciencia hoy en día, que fue un planeta que no se llegó a formar, ¿no? Un planeta lo define la ciencia tal como es su nivel espiritual, lo define como un planeta abortado, una cosa horrible, ¿no? En realidad no fue así, se formó como todos los demás planetas y tuvo ese final por culpa de una mala gestión de los poderosos de aquel momento y de los pueblos, ¿no? Un ejemplo, Entonces, perdón, Antonio, un ejemplo justamente es un poco Mayona o Lucifer, es un nombre adoptivo justamente, o Lucifer es un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra humanidad con el tema de las armas nucleares y a su vez el descontrol que hay armamentístico, incluso hay más presupuesto si reflexionamos. Hay más presupuesto para el armamento que para la vida en este planeta. Entonces, o sea, algo estamos haciendo mal, por supuesto. sí, No puede haber más algo, presupuesto para herir, para dañar, que para vivir y para generar vida, ¿no? exacto. Sí, sí. Sí, es cierto, si dedicaran todo el presupuesto Así es. que usan para el comercio de armas, para la fabricación de guerras, para la energía nuclear, si utilizaran ese presupuesto, estoy seguro de que no existiría hambre ni existiría tanto sufrimiento sobre la Tierra. Pero, por desgracia, tenemos los gobernantes que merecemos, porque somos nosotros Exacto. que los elegimos. Exacto, porque somos nosotros mismos lo que les hemos dado poder a estos gobernantes. Exacto. Nosotros exacto. les hemos dado poder. El ser humano tiene los gobernantes que se merece y bueno, lo que está claro es que los hermanos del espacio están haciendo de todo, con grandes intervenciones ahora, sobre todo en el conflicto que ahora está, intervenciones claras, muy claras, que en otra ocasión hablaremos, para evitar que dentro a todo este mare magnum de locura, de guerra, entre las armas nucleares, ¿no? Porque ellos lo han dicho, ¿no? Bodok lo ha dicho claramente. A nosotros nuestra primera misión es salvaguardar el planeta, de que no tenga un final como el que tuvo este planeta que se llamaba Lucifer, ¿no? Y que ellos han dicho que la humanidad de la superficie de la Tierra es la heredera precisamente de los que se salvaron de aquel planeta. En fin, un vídeo introductorio bastante bueno y la verdad es que muy interesante. Aunque, como tú bien sabes, ya antes, ¿no? Hubo diversos autores, también literarios, ¿no? Que hablaron, digamos, aunque fuera en una especie de cuento, tuvieron información bastante precisa sobre Marte y sobre las lunas, ¿no? Como fue Jonathan Swift. A ver, Swift. Sí, exacto. Jonathan Swift. ¿Sí? Jonathan Swift, sí. En el libro El viaje, Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver. Sí, sí. Sí, en él ya explicado justamente las lunas de Marte y más detalles, ¿verdad? Exacto, sí. Él dice que una isla volante, él cuenta que Gulliver ve una isla volante, tú figúrate, en el año ¿qué año? En el siglo XVII, ¿no? Exactamente el año. Estamos hablando siglo XVII. Figúrate, ¿no? Entonces, hablaba de que Gulliver vio una isla volante que la llamó Lilliput, ¿no? Y que uno de ellos le invitó a viajar a esta isla volante que luego resultó ser una gran ciudad y un enorme, ¿no? Y entonces contó que uno de
estos habitantes, le explicó que Marte tenía 2 lunas. El testimonio más impresionante es, curiosamente, del escritor Jonathan Swift, que dentro de su libro Los viajes de Gulliver narra cómo un ficticio científico del país de Lilliput, que él aseguró que era un personaje real, le dio varios datos sobre estas lunas marcianas. Lo más sorprendente es la precisión de estos datos y en los detalles que, tengamos en cuenta, escribió en 1726. Leamos un párrafo de su obra. Estos científicos han descubierto de esta suerte 2 astros menores o satélites que giran alrededor de Marte, de las cuales la más interior dista del centro del planeta 3 veces su diámetro y 5 la más exterior. La primera gira en el espacio en 10 horas y la otra en 21 horas y media. Aún así, los cuadros de su periodicidad están próximos en proporciones a los cubos de su distancia del centro de Marte, lo que demuestra evidentemente que están regidas por la misma ley de gravitación que influye sobre los demás cuerpos celestes. Otro de los textos interesantes de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, es el siguiente. Los temores de los liliputienses se deben a varios cambios terribles observados en los cuerpos celestiales. Dicen que la Tierra escapó por los pelos de rozarse con la cola del último cometa, lo cual la habría reducido infaliblemente a cenizas. No nos quedamos solamente aquí, en este personaje, sino que también Voltaire escribió sobre estas lunas en su obra Micromegas. Otros personajes aludieron también de conocer la existencia de estas lunas hasta que por fin el astrónomo Asaph Hall, en 1877, y alentado incansablemente por su esposa, también astrónoma y de nombre Angelina Strickney, lo instigó en que buscara, orientándose en lo escrito por Jonathan Swift en 1726. Lo indujo tanto a encontrarlos que sorprendentemente para él los encontró. Se encontró. Impresionante. Entonces, 150 años de su descubrimiento, para ser más precisos, ¿no? Escribió Jonathan Swift. Al igual que, por ejemplo, Julio Verne escribió tantos conceptos científicos y tantos conceptos, en este caso, referidos a la Tierra, ¿no? Exacto, otro contactado más. Exacto, que plasmaban en sus libros, digamos, estas historias, y que son escritores que vienen estudiados en todos los colegios, ¿no? Sí, sí, que son tan vigentes, son muy vigentes. Como la verdad se abre camino por sí sola. Exacto, exacto. Pero los estudian como leyendas, pero no como conceptos reales, científicos, ¿no? Para aprender de verdad lo que querían decir. Exacto. También la Divina Commedia también, ¿no? Di Dante. Sì. No, se dovesse ritornare Dante Alighieri, non occorrerebbe Virgilio che lo accompagnasse all'inferno. Basta che si fa 4 passeggiate qua a Roma, a Torino, a Milano, a New York, eccetera, eccetera, per trovare l'inferno. E Diogene non direbbe che cercherebbe l'uomo, cercherebbe il mostro, non l'uomo. Accompagnato da uno di loro. Dante non ha detto delle poesie. No. Dante ha visto quello che ha visto e ha detto quello che doveva dire. Il paradiso della terra è l'Eldorado.
E l'inferno agatta, dove c'è la perdita dello spirito individuale e l'incarnazione in uno spirito collettivo, la morte seconda. Están muchos. Voltaire también habló, Voltaire, famoso filósofo francés, La habló mitología, perdón, Antonio, la mitología griega, ¿no? Exacto, Voltaire habló de los saturnianos, del planeta Marte también, en fin. Hay una cantidad de, digamos, comentarios o restos literarios, ¿no?, que han sido tomados como literatura, pero luego los científicos de la NASA, del ESA, los japoneses, estos toman en serio todos esos escritos, Sí. aunque bien estudiados como si fueran leyendas, como si fueran mitos, etcétera, ¿no? Exacto. Es muy interesante. Exacto. Al público en general siempre se le encubre a través de la sátira para que justamente, pero si miramos un poco y reflexionamos, siempre la verdad estuvo ahí. El tema es que al público común, a nosotros, al común de la gente, siempre estuvo ahí la información, pero siempre se nos satirizó de una manera o a manera de cuento, de narración o de mito, para no llegar a esa verdad, para que no investigaran esa verdad. Podemos decir también un hecho muy importante que Antonio lo explicará mejor, es de una experiencia hecha prácticamente todas las radios del mundo, en el 1924. Ajá. Que han recibido, Antonio lo explicará mejor porque... Continúa es tú, que... te lo ruego, sí. Vale. Esta experiencia donde han prácticamente decidido juntos las radio, ¿cómo se dice? Radio escucha, ¿no? Radio escucha sí. de todo el mundo. Radiotelescopios. Telescopios del mundo han decidido juntos hacer por no me acuerdo cuánto tiempo. Creo que eran unos 5 minutos. Unos 5 minutos más o menos, porque querían escuchar o enviar o escuchar, no me acuerdo muy bien, escuchar una señal desde Marte, desde el planeta Marte. Entonces han decidido juntos de hacer silencio, parar prácticamente estos aparatos y escuchar esta señal. Y han recibido una señal. También tenemos esta comunicación, un telegrama. Sí. Un telegrama que luego veremos un poco más adelante. Y prácticamente han recibido esta señal desde Marte y luego más adelante han decodificado, ¿cómo se dice? Descifrado y que decía, por favor acuérdame Antonio, ¿cómo decía? Sí, lo escucharemos en el vídeo. Vale, entonces lo escuchamos en el vídeo porque es un mensaje muy importante. Exactamente. En esta experiencia de radio escucha, que hicieron silencio todas las emisoras del planeta, que se envió un telegrama que ha comentado antes María. En esta experiencia de radio escucha estuvo directamente involucrado Marconi, que entonces era el que había ya de una vez para siempre definitivamente establecido el sistema de comunicación de radio, ¿no? Radiofónico. Guillermo Marconi, italiano. Lógico. Así los grandes digamos, en cierto modo, de la historia son italianos. Sí. Y entonces hicieron esta escucha, ¿no? Y la crónica es la que veremos a continuación de este pequeño introducción, ¿no? Porque luego habrá muchas más cosas que hablar sobre Marte, ¿no?
En la noche del 22 de agosto de 1924, el planeta Marte se encontraba a 55 millones de kilómetros de la Tierra. En esta ocasión, el gobierno de los Estados Unidos de América, instigado por Mr. David Todd, brillante profesor de astronomía en el Colegio Amherst, decide intentar una experiencia de escucha internacional que confía al mismo profesor Todd. Se solicitó por vía diplomática a todos los países con potentes estaciones emisoras receptoras de radio de guardar silencio durante 5 minutos las noches de los días 21, 22 y 23 de agosto de ese año a las 21:50 horas. Es así que los científicos se pusieron a la escucha de los mensajes que podrían venir del espacio. La experiencia había sido programada con todo el cuidado deseado. La estación de Newark, New Jersey, era el primer puesto de escucha que debía dar informes. Otros debían continuar y en Washington se debía grabar sobre cintas magnéticas los impulsos que fueran captados. Un cierto señor Francis Jenkins de Washington acababa de inventar un instrumento que podía registrar fotográficamente los mensajes radio. Este fue encargado por el profesor Todd de grabar toda señal captada durante la experiencia. El dispositivo grabador de Jenkins fue conectado a un receptor radio regulado sobre una longitud de onda de 6.000 metros. Efectivamente, fueron captadas señales. Produjeron flashes que quedaron impresos en la cinta magnética mediante un dispositivo de corredera que trabaja de un extremo hacia el otro de su superficie, que estaba constituida por un rollo de película de 9 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo, desarrollándose bajo una rampa que transformaba en impulsos los sonidos recibidos. El instrumento de Jenkins funciona durante 3 horas, mientras que Marte se encontraba muy cerca de la Tierra. El dispositivo registrado fue posteriormente elaborado y los resultados de la sorprendente experiencia fueron publicados en los periódicos del 27 de agosto. El film revela en blanco y negro una fantástica sucesión regular de puntos y de trazos sobre uno de los bordes de la película, en el cual se pueden ver casi uniformemente curiosos grupos difusos que presentan cada uno dibujados rústicamente un rostro humano. El profesor Todd declaró: nosotros tenemos ahora un documento permanente que podemos estudiar a placer, pero mientras el estudio no esté terminado, ¿quién puede decir con precisión lo que representan estas señales? Expertos del centro militar han trabajado sobre el film. Hasta una copia ha sido puesta a disposición del Bureau of Standards, división de la radio. Allí se encuentra todavía. El original en el NICAP, Comité Nacional de Investigación de Fenómenos Inusuales, que es un organismo nacional para el estudio de los fenómenos aéreos. Ha sido dicho que el texto no pudo descifrarse. En realidad, sí lo fue, pero sin haber sido hecho público.
El texto dice: Lo que está claro es que el hecho ya de hacer una valoración de las misiones que se han enviado a Marte y cuántas han fracasado, ya nos da una medida de que en Marte sucede algo extraño, ¿no? Exacto. Que no es algo extraño que... No es cuando la NASA quiere, sino cuando se le permite. Exacto. Exacto, es precisamente así. O sea, no es cuando los científicos deciden poner el pie en Marte, sino cuando les viene permitido. De hecho, la última desaparición fue también muy misteriosa. Creo que fue el Mars Observer, si no recuerdo mal, ¿no? Pero la más eclatante de todas fueron las de las ondas Phobos 1 y 2, que desaparecieron cuando estaban filmando la luna Phobos y vieron un enorme, como lo llaman ellos, ¿no? Un enorme cilindro, una especie de cilindro de unos 10 kilómetros que ellos consideraron que era un UFO, ¿no? Un UFO. Una astronave nodriza, ¿no? Una astronave nodriza, exacto. Sí. En fin, que hay un montón de datos que nos permiten deducir que más allá de lo que oficialmente reconoce la ciencia, hay algo mucho más serio y mucho más, ¿cómo decir?, más profundo y más de responsabilidad por parte del ser humano, ¿no? Sí. Luego está un científico, no me recuerdo solo del apellido, un científico ruso que se llamaba Shklovsky, que hizo unas declaraciones en Radio Moscú muy, muy interesantes en relación a los satélites de Marte, ¿no? Que escucharemos más adelante en un vídeo que he preparado para dejar constancia de cómo ya en esos años se conocía, ¿no? El hecho de que Phobos, sobre todo Phobos, tiene una órbita irregular, ¿no? Como veremos más adelante. Phobos es la luna más enigmática con diferencia de Marte. Dista en su órbita de Marte solo 5.900 kilómetros. Astronómicamente se considera una distancia totalmente anormal, teniendo en cuenta que su diámetro es tan solo de 20 kilómetros. Supera la velocidad de rotación de Marte nada más y nada menos que 4 veces. Reflejaré las declaraciones realizadas por un astrofísico soviético que se llamaba Joseph S. Shklovsky en el año 1959. Precisamente por ser esta época son, si cabe, más importantes que las actuales, aunque las actuales son más concluyentes al estar acompañadas por fotografías clarísimas. Esto es lo que declaró en un programa radiofónico en 1959 este científico, concretamente en la emisora de Radio Moscú el día 1 de mayo de 1959. Basándonos en las más recientes observaciones, debemos convenir
en que muy probablemente Phobos y Deimos son satélites artificiales puestos en órbitas por una raza desconocida que habitó Marte hace 2.000 o 3.000 millones de años. Los satélites de Marte difieren por muchos conceptos de todos los satélites naturales de los planetas que componen nuestro sistema solar. Difieren, ante todo, por sus minúsculas dimensiones. En segundo lugar, hay que remarcar que Phobos y Deimos giran extremadamente cerca de la superficie marciana. Otro fenómeno que no encuentra rival en el reino del Sol es aquel por el cual el periodo de revolución de Phobos es más breve que el periodo de rotación de Marte en torno a su propio eje. Si ambos fueran asteroides capturados, no se entiende cómo tienen órbitas prácticamente circulares, justo en el plano que coincide con el ecuador marciano. Otro dato es que la densidad de Phobos es 1000 veces inferior a la densidad del agua, lo que me induce directamente a afirmar que solo existe un argumento que pueda explicar, ya sea la solidez del satélite, ya sea su ridícula densidad. La explicación sería que Phobos debe ser hueco, debe estar vacío internamente, como un bote de conservas del cual se haya extraído el contenido. Pero ¿cómo es posible que un cuerpo celeste natural sea hueco? Esta suposición es descartada a priori directamente por la ciencia. Por tanto, no queda más que inclinarse por el origen artificial del satélite. Lo mismo puede decirse de Deimos, aunque sus anomalías son mucho menos evidentes. Muchos de mis colegas científicos afirman que hubo un tiempo en el que existía oxígeno suficiente en Marte, con vastísimas zonas marítimas, y probablemente en aquel tiempo existirían seres inteligentes que alcanzaron un nivel altísimo de civilización, y este nivel les permitió manipular y poner en órbita esos ingenios marcianos. Breve discurso de Adoniesis sobre el Phobos, el satélite del planeta Marte. Phobos es un satélite artificial, laboratorio, que ha sido puesto en órbita por nuestra ciencia para asegurar importantes funciones. La primera es la de transformar y dirigir hacia el planeta, hacia las numerosas centrales generadoras que están instaladas, una energía enorme. Esta energía nos permite disponer de una fuerza motriz pura e inagotable, capaz de satisfacer plenamente nuestras numerosas bases y sus innumerables aparatos constantemente en actividad. Esta misma energía cósmica también nos proporciona el elemento primario indispensable para asegurar la carga psíquica o la animación de los elementos que tienen la posibilidad de materializarse y de reproducirse según nuestras necesidades. Gracias a la luz solar, nuestra ciencia obtiene los valores vitales equilibrados, perfectamente capaces de asegurar a nuestras estructuras psicofísico-astrales una sintonía armoniosa. He preguntado a Adoniesis si la construcción de un Phobos, satélite de la Tierra, de las mismas características que el de Marte, es posible. Adoniesis me ha contestado: Ciertamente, ello es posible,
Hoy, vuestra ciencia tiene los medios para realizar esta útil obra. Así podría resolver a tiempo el grave problema que ya se manifiesta por el agotamiento de los elementos que os dan vuestro combustible tradicional. Esta empresa os daría el privilegio de liberaros definitivamente de la era de la combustión. Os permitiría disfrutar de ventajas excepcionales, tanto a nivel ecológico como al de vuestra propia existencia, que está seriamente amenazada por la polución continua de los detritus venenosos producidos principalmente por la combustión de los elementos. Sería justo e incluso vuestro deber prever desde ahora la realización de tal proyecto, mas yo creo que los grandes financieros de la muy rentable industria petrolífera no estarían de acuerdo y aún más intentarían disuadir por todos los medios a los que intentarán estudiar una realización que pueda comprometer seriamente su fuente de riquezas. Nosotros conocemos muy bien el egoísmo que anima a un cierto género de hombre que dirige la política, la ciencia y las finanzas de vuestro mundo. Nosotros sabemos que no dudarían un solo instante en sacrificar la vida de la humanidad en beneficio de sus sucias veleidades de riqueza, de potencia y de orgullo. Vuestro Adoniesis. Eugenio Siragusa. Valverde, viernes 10 de agosto de 1973. 12 horas. Luego, de hecho, sí. No, solo una cosa, y de hecho, Adoniesis, luego leeré un texto donde, como tú has dicho antes, donde dice claramente que son ellos, ¿no?, que permiten de ver, fotografar, grabar unas particularidades de fuera, ¿no?, del espacio, por decir así, y que es lo más importante, lo que ellos nos quieren hacer comprender. Luego leeré un poco más adelante el texto de Adoniesis, que ha sido de Eugenio Siragusa, sí. Y justamente poner las cosas más específicas para que justamente esto sirva como reflexión y la gente investigue y busque información. Cierto. Y ahora leeré este texto de Adoniesis, dado a través de Eugenio, claramente, que dice así: Adoniesis a los terrestres. Vosotros sabéis pocas cosas sobre Marte. Podríais conocer mucho más si vuestros sabios se decidieran a divulgar lo que saben. Nosotros hemos permitido, a título demostrativo, a los aparatos que vuestra técnica espacial ha puesto en órbita alrededor del planeta Marte, fotografiar y señalar particularidades que vuestros sabios aún no habían conseguido definir con certeza. Nosotros sabemos que estos aparatos han transmitido detalles irrevocables y muy claros de ciertas estructuras naturales del planeta Marte. A pesar de que hemos hecho conocer por este mismo medio, hace tiempo, ciertas informaciones interesantes a este tema,
Todavía, hoy vuestra ciencia aún no las ha confirmado. Ella se obstina en callar y en impedir su divulgación, que confirmaría muy exactamente lo que hemos dicho a través de nuestros operadores, por el medio más económico y más práctico. Esto demuestra las costumbres egoístas de vuestros sabios, siempre dispuestos a callar las informaciones que podrían demoler su presunción orgullosa y a menudo estúpida. Una de estas presunciones orgullosas y estúpidas es la de haber afirmado muchas veces que sobre el planeta Marte existía una vida orgánica muy inferior a la que vive sobre vuestro planeta. Esto es falso y vuestros sabios lo saben. Saben bastante más todavía, pero ellos prefieren erigir una barrera de silencio absoluto. ¿Por qué? El por qué, queridos amigos, voy a decíroslo yo, Adoniesis. Actualmente, vuestra ciencia posee un rico abanico de personalidades científicas y una estructura costosa de miles de millones de dólares. Si admitiera que ciertos conocimientos ya han sido alcanzados, la gran organización estaría obligada a disminuir los créditos destinados a experiencias costosas. Pero esto no sería nada si no hubiese ya anunciado la necesidad de construir una sólida barrera defensiva contra una posible invasión de seres provenientes de otros planetas con el objetivo de conquistar vuestro mundo. Y he ahí lo absurdo e inconcebible, pero necesario, para evitar una crisis de paro o de disminución que tendría consecuencias importantes sobre el sistema. En efecto, la misma crisis que ha golpeado al proyecto Apolo, con la consecuencia de reajuste de numerosos salarios suntuosos, podría repetirse. Los sabios de vuestro planeta, también porque lo son, tienden principalmente a conservar sus puestos de mando y sus ricas posiciones. He aquí el porqué. Para ellos es fácil realizar y hacer construir aparatos de destrucción y de muerte, cada día más mortíferos. Esta es la ciencia sin conciencia. Entonces, vosotros podéis comprender su absurda actitud y notar sin excesivos esfuerzos mentales los motivos imperiosos de su silencio sobre los hechos que ellos conocen muy bien, pero que prohíben su divulgación con la excusa habitual del secreto, o por el otro motivo insólito, que es el de evitar una psicosis colectiva de pánico. He ahí los verdaderos motivos de vuestra ignorancia sobre esto que vosotros podríais saber, pero que no conocéis. Yo os digo que dentro de poco tiempo vosotros sabréis la verdad completa. Adoniesis. Eugenio Siragusa. Es cierto que hay algunos operadores, ¿no? Han logrado también
y lo queremos mostrar, ¿no? Realizar diseños, ¿no? Dibujos, pinturas sobre el aspecto que tienen los hermanos de Marte, ¿no? Sí, que siempre Eugenio fue Eugenio fue el que divulgó, sí, divulgó estas imágenes que son realmente muy queridas por nosotros y seguramente por todos aquellos que les gusta este argumento y este tema. Y bueno, pues María lo ha recordado y realmente... Esto es primero, a ver, ¿cómo? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Vale, y tenemos también este. Perfecto. Y son de verdad maravillosos. Este. Perfecto. Y bien este. Maravilloso. A ellos debemos las gracias. Sí. De hecho, ellos, la materia que ellos tienen no es una materia como nosotros la entendemos, no es un cuerpo como el que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos en la tercera dimensión. Pueden, digamos, realmente hacerse visibles, ¿no? Adaptarse. Pero sus habitáculos son dinámicos, no son como los nuestros densos, sino dinámicos. ¿Qué ejemplo se puede poner en este caso? Pues un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, las ruedas de las diligencias, estas famosas del oeste, ¿no? Cuando van despacio, se ven los radios de las ruedas, ¿no? Exacto. Se ven. Exacto. Pero cuando van muy deprisa, esos radios desaparecen, no se ven. Sin embargo, ahí están. Allí están, exacto. Exacto. Entonces, es este tipo de vibración que sus habitáculos, sus cuerpos han alcanzado de manera que no son captables. Exacto. Salvo que ellos lo quieran, no son captables por las máquinas que se continúan, las máquinas o naves o como se quieran llamar, ciertamente muy prehistóricas, aunque la NASA y la ESA y todos los japoneses lo presuman, exacto, artefactos realmente prehistóricos y no son capaces de captar este tipo de frecuencia, ¿no? Exacto. Ni siquiera nosotros visualmente podríamos verlos porque están fuera del arco visivo de nuestro espectro luminoso, ¿no? En fin, solo comentar esto. Y... maravilloso ejemplo, Antonio. Sí, sí. Así es. Así es. Esto es, digamos, y luego lo que Eugenio ha dejado en relación al planeta Marte es breve, aparentemente breve, però muy preciso. Muy preciso in relazione a eso. Sulla Luna l'uomo non ci deve andare più. Se ci va non torna più sulla Terra. Gliel'hanno vietato nel modo più assoluto, sia ai russi che agli americani. Perché? Perché su Marte non hanno niente da vedere. E non vogliono avere visite di elementi negativi. Y seguiremos más adelante con estas informaciones. Excelente, excelente. Maravilloso. Muchísimas gracias, Antonio, María. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y al Padre sobre todas las cosas. Gracias, Álvaro. Gracias al Padre por estar aquí ahora y por hacer lo que tenemos que hacer. Gracias. Exacto. Gracias.